Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio aquí al Tour de Valencia. Para los nuevos que os habéis suscrito, bienvenidos al canal. Si no sabéis mucho de qué va este canal, bueno, pues os dejo por aquí arriba los links de los anteriores vídeos y así no os perdéis nada. Mientras tanto vamos a continuar aquí. Bien, hoy me encuentro en la zona más o menos céntrica de Valencia y hoy vamos a visitar el Mercado Colón, que es este. Vale, como aquí hay mucha gente, hoy sí que me va a dar muchísima vergüenza grabar. Paciencia conmigo, si no hablo mucho en este vídeo es porque me estoy de vergüenza. Vale chicos, ¿por qué se hizo este mercado, el Mercado de Colón? Este mercado fue solicitado por la gente de la zona de aquí, de esta zona de Valencia, porque el Mercado Central y el Mercado de Ruzafa les pillaba muy lejos y solicitaban una zona en la cual poder acceder a comercio. Pues no tenemos ningún lugar cerca aquí donde poder comerciar o comprar. Y los lugares donde están pues están muy lejos de aquí y no podemos. Entonces decidieron hacer este proyecto. Vale, el proyecto comenzó en 1913 cuando se le propuso el proyecto a Mora, pero no tenía mucha experiencia con estructuras de hierro y formas. Mora hizo varios proyectos originales para el Mercado de Colón, ¿de acuerdo? El presidente de la comisión de la zona se los rechazó. ¿Qué pasa? Entonces pusieron al cargo a Demetrio Ribes. ¿Por qué? Porque él tenía una mayor experiencia a la hora de elaborar estructuras de hierro. Por ejemplo, él realizó y diseñó estas columnas de metal, así muy industriales, de Y, pues las diseñó y las colocó, ya que sobre todo lo que querían es que el Mercado de Colón fuese bastante ancho y grande para suplir todas las necesidades que había en toda la zona, porque había mucha gente. ¿Eso quiere decir que Francisco Mora no participó en el proyecto? No. Quiere decir que Francisco Mora sí que participó en el proyecto, pero no se encargó de ciertas zonas del proyecto. Él no tenía la suficiente experiencia para realizarlo. Entonces contrataban a otra gente, les presentaban parte del proyecto y decían, ¿podéis encargaros de esto? Sí, nos podemos encargar. Pues vale, pues adelante, para adelante. Primero chicos os daré un poco la tabarra con datos y demás, y luego os explicaré un poco lo que hay dentro, lo que había dentro en su momento y lo que hay ahora, porque ha sufrido muchos cambios y también muchas reformas, con lo cual ya ha habido cambios en el proyecto y demás, con lo cual os voy a seguir contando. Bien, el Mercado de Colón, al ser una obra modernista, pues tiene el concepto de arte implícito dentro de él. Elementos de hierro decorativo, no sé si lo veis bien. También se utilizó ladrillos de color rojizo combinados con el blanco, y también con mosaicos y vidrieras y cristales de color. Mirad, os lo voy a enseñar. No sé si se estará apreciando, pero aquí, a ver el cable, ahora. Pero aquí hay un mosaico muy bonito de dos falleras con un naranjo encima suyo. Si no se aprecia bien, os lo pondré una imagen por aquí por la pantalla, no sé dónde saldrá. Pero mirar qué chulo. Y ahí adelante, no se verá bien, bueno sí, ahora sí. Hay una vidriera gigantesca. Yo voy a seguir dando vueltas hasta que toque el momento de entrar. ¿Veis? Sufrió un ensanchamiento para que ocupasen más, por eso las Y de aquí. Hoy chicos es 24 de diciembre, con lo cual no tengo mucho tiempo y aquí cada vez vienen más y más gente, o sea, y no quiero estar mucho tiempo aquí, pero por lo menos os lo voy a enseñar. Una vez finalizada su construcción, se inauguró el 24 de diciembre de 1916, que justamente es hoy, no de 1916, pero estamos a 2020, pero es 24 de diciembre, por así decirlo, hoy es su cumpleaños. Casi como el niño Jesús. Vale, tema de inauguración. Cuando se inauguró esto, se organizó desde la Plaza de Toros fiesta, una cabalgata en la cual participaban todos los comercios, pescaderos, carniceros. Una vez se organizó eso, ¿de acuerdo? Pues fueron pasando los años y ya a finales del siglo XX pues fue decayendo el Mercado de Colón, porque los arrendatarios que tenía una banca
aquí se fueron jubilando o ya no querían alquilarlo y los productos ya iban escaseando, ya la gente se estaba yendo de ahí, ya no había nada con lo que comerciar. Quedó en un estado de deterioro y abandono. Entonces en el 2003 finalizó una de las restauraciones a cargo de Enrique Martínez Díaz, que hizo una restauración completa del lugar. También le incluyó un sótano donde podían acceder los coches. La restauración de este lugar costó más de 33 millones de euros, porque este lugar estaba en un estado tan decadente, o sea, tenía óxido, los ladrillos se caían. Enrique Martínez Díaz, creo que es, lo que hizo fue, se centró en restaurarlo enterito, como, vale, pues restauró los metales que estaban totalmente oxidados, restauró también los elementos decorativos, restauró también los ladrillos rojizos que os he enseñado antes, los restauró para que no se echase a perder, y también muchos elementos artísticos, como por ejemplo los mosaicos y todo eso, pues los restauró para que no perdiesen el valor artístico que tenía. Supuso una cantidad de dinero inmensa para restaurarlo. Chapó, 10 de 10. ¿Qué supuso esta restauración? Supuso que esto ya no era un mercado, esto ya era una zona de hostelería, horchatería, heladería, restauración. Es que vamos, aquí hay de todo. Aquí te puedes encontrar una cafetería, una cervecería, restaurantes. Los restaurantes están más abajo, en plan, están por aquí abajo. Aquí es más zona un poco de terraza, entonces es más rollo cafetería, bar, cervecería. Pues cosas así. Vale, este ya es el piso de abajo. Aquí suelen colocarse más los restaurantes. Este lugar en total tiene una superficie de 3.500 metros cuadrados. Muchísimo. Vale, ahora sí que sí, chicos, hemos terminado con esto. Ahora vamos a otra cosa un poquito más breve, creo yo. Mirad, chicos, os voy a explicar un poco ahora. Ahora en diciembre no voy a hacer ningún vídeo hasta que pase un poco de enero. Este creo que va a ser mi último vídeo del año. Hasta a partir del 6 de enero por ahí no voy a hacer hasta el próximo, porque hay que descansar, quiero disfrutar de la Navidad. No quiere decir que no disfrute haciendo vídeos, solamente que quiero pasar más tiempo en familia. Hasta el día 6 de enero no va a haber vídeo y ya os informaré. La Porta de la Mar. ¿Qué es esto de aquí? Vale, y os preguntaréis, Andrés, ¿por qué es importante esto que está en medio de una rotonda? Vale, originalmente fue una de las puertas principales que estaban en la muralla medieval de Valencia. En el 1356-57 formaba parte de la muralla medieval de Valencia, que daba en dirección al puerto. Originalmente esto no debería estar aquí. ¿Por qué? Porque tendría que estar enfrente del puente del Real. Entonces la puerta daba al puente del Real y era un camino. Sufrió varias restauraciones y en el 1843 sufrió la última restauración de estilo neoclásico. Fue demolida al igual que la antigua muralla de Valencia. Luego también se le adornó con una cruz en el medio. Bueno, chicos, y yo creo que con esto ya doy por finalizado el vídeo. Yo creo que hoy me lo he currado bastante. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado visitar esta parte de Valencia. No os olvidéis de suscribiros, darle a like
y que cada vez somos más, vamos a llegar en breve a 200, o sea que por favor, chicos, los que estáis viendo el vídeo, si os gusta, suscribiros, no os lo perdáis. Nos vemos en un siguiente vídeo o en la siguiente parte de Valencia. Adiós.